Buenas noches, profesora. Buenas noches, Ilse. El día de hoy les voy a exponer mi trabajo que trata sobre la adquisición del lenguaje según la teoría innatista de Noam Chomsky en la figura de Víctor en la película El pequeño salvaje de François Truffaut. Por eso mi pregunta es, ¿de qué manera se puede observar la adquisición del lenguaje según la teoría innatista de Chomsky a través del desarrollo de la figura de Víctor en la película El pequeño salvaje de François Truffaut? Antes de hablar de mi hipótesis, les voy a contar de qué se trata la película. El pequeño salvaje narra la historia de un niño de aproximadamente 11-12 años que creció en un bosque sin el contacto humano, ¿no? Es ahí que es hallado y llevado con el doctor Jan Itar y este le enseña a comportarse como un humano normal. Bueno, este niño se comporta al principio básicamente como un animal salvaje. Camina con sus 4 extremidades, no utiliza un lenguaje. Es ahí que a partir de ejercicios de alfabetización y demás que se van a explicar más adelante, Víctor va a ser capaz de adquirir una lengua, ¿no? Bueno, para esto, para mi hipótesis he utilizado la teoría innatista de Noam Chomsky, la cual dice que todos los seres humanos nacemos con la facultad de desarrollar una lengua materna. Entonces, esta facultad es tan innata como lo es para los bebés mamar del pecho de su madre o para las arañas el tejer su telaraña. Entonces, para esta teoría proponen 3 argumentos. La gramática universal, la cual comprende, es una serie de reglas que comparten todas las lenguas. Dice que estas reglas, este conocimiento está en nuestra mente y es el que nos va a servir para adquirir una lengua. De ahí tenemos la facultad del lenguaje, que es el conjunto de sistemas mentales que permiten la adquisición del lenguaje y explican la obtención de esta. Esta se divide en una serie de 3 sistemas que están relacionados primero con los conceptos y su interpretación, el segundo con la combinación de las palabras y la utilización de estos conceptos, y el tercero con la percepción de esos conceptos y su producción de las palabras a través de ondas sonoras y los movimientos de las manos o gestos. Por último, el tercer argumento es el periodo crítico, el cual es ese tiempo límite en el cual uno puede adquirir una lengua materna. Si se excede la pubertad, que es ese tiempo límite, la persona que ha estado impedida de sus estímulos lingüísticos por la interacción humana no va a poder desarrollar una lengua a plenitud. Entonces, es a través de esta teoría que se puede observar cómo Víctor ha adquirido su lengua. Por ejemplo, el doctor Itar le enseña a Víctor a relacionar objetos reales con dibujos y así aprende los conceptos básicos de las cosas. Entonces acá podemos observar el sistema, uno de los sistemas relacionado a la percepción de los conceptos. Por otra parte, de ahí tenemos que el doctor Itar le enseña el abecedario y con él la formación de palabras. Entonces es ahí que también entran los otros sistemas, los cuales están relacionados a la formación de palabras y la percepción de ellos. Entonces todo como Víctor ha adquirido y ha entendido el lenguaje también se respalda de la gramática universal, que es ese conocimiento interno de las reglas de una lengua que hace posible, ¿no?, que uno pueda adquirir la lengua. Además de que Víctor está dentro de ese periodo crítico, que es antes de la pubertad, pues Víctor tiene 11 o 12 años aproximadamente. Para eso, mis objetivos. El objetivo general es demostrar de qué manera la adquisición del lenguaje en la película El pequeño salvaje puede ser analizada desde la teoría innatista de Noam Chomsky. Entonces, para eso, mis objetivos van a explicar
las nociones de esta teoría, ¿no? El objetivo específico 1, explicar la adquisición del lenguaje según la teoría innatista. Ahí explico la gramática universal, la facultad del lenguaje y sus sistemas. Y por último, el periodo crítico. Para mi objetivo específico 2 es identificar el proceso de adquisición del lenguaje en el personaje Víctor. Para esto mis objetivos son específicos. Bueno, acá voy a narrar, ¿no?, cómo se da esta adquisición del lenguaje. Entonces, de ahí narro el aprendizaje de Víctor de la asociación de conceptos con objetos reales. De ahí el aprendizaje de Víctor del abecedario y la combinación de palabras. Y por último, las simples señas que utiliza Víctor para poder comunicarse, ¿no?, luego del resultado de la interacción humana. Por último, mi objetivo específico 3 es analizar el proceso de adquisición del lenguaje en el personaje Víctor. Para esto acá voy a relacionar la teoría, sus argumentos, con lo que sucede en la película, ¿no? Para esto relaciono el aprendizaje de conceptos de Víctor con la gramática universal y el sistema conceptual, el cual está relacionado a la adquisición de conceptos. De ahí, por ejemplo, tengo relacionar el aprendizaje del abecedario y su combinación para formar palabras con la gramática universal y el sistema computacional, el cual, bueno, está relacionado a la formación de palabras. Por último, relacionar las señas de Víctor, las cuales se utiliza para comunicarse, con la gramática universal y el sistema sensorimotor, el cual está relacionado a la producción, ¿no?, de palabras mediante gestos. En mi esquema voy a tratar, en mi primer capítulo, básicamente es la teoría innatista de Chomsky. Primero hablo de la gramática universal, de ahí de la facultad del lenguaje y sus sistemas, y por último, el argumento del periodo crítico. En mi segundo capítulo trato la representación de la adquisición lingüística en la película El pequeño salvaje. Primero, el aprendizaje de Víctor de la asociación de conceptos con objetos reales, de ahí el aprendizaje de Víctor del abecedario y la combinación de palabras, y por último, las señas creadas para comunicarse con su alrededor. Eso es todo. Gracias.